Y a veces en ese tiempo nos podemos preguntar, cuando me estaba leyendo, bueno, pues a qué se referirá cuando hablamos de tribus urbanas. Y bueno, es un tema muy interesante, está muy de moda hoy en el mundo, que se integren estos grupos sociales. Son grupos sociales realmente, son grupos juveniles y son grupos inclusive de personas ya mayores, pero que realmente tienen una función totalmente distinta a lo que Dios quiere para su pueblo. Y uno de los pasajes que tenemos como lectura, hermanos, y vamos a meditar primeramente en esto, en Gálatas capítulo 1, de los versículos 6 al 8. Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 8. Y vean ustedes cómo este pasaje, en donde hace miles y miles de años se escribió, hoy sigue muy latente y muy ad hoc a nuestras necesidades. La palabra de Dios dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciaren otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Qué nos está diciendo este pasaje, hermanos? Que tengamos cuidado con lo que nos rodea. Que hay gente distinta a nuestro Dios, distinta a su pueblo, que quiere distraernos y que quiere separarnos de la vida de Dios. Y bueno, precisamente estas tribus urbanas en las que hoy hablamos como moda, tienen precisamente ese principio o ese fin: separarnos de la presencia de nuestro Dios. Y debe ser para nosotros una preocupación, hermanos, quizás ya en nosotros, y digo quizás porque también nos podemos equivocar, quizás ya en nosotros no, pero está latente el quizás. Pero en nuestros jóvenes hay una probabilidad muy fuerte, cuando los principios bíblicos o los principios cristianos no están bien cimentados. Y si queremos dejar un poco algo de lo que los hombres han hecho, hermanos, a veces los hogares carecen de valores. Y esos valores morales, hermanos, también son importantes, de los cuales estas tribus urbanas se encargan de desecharlos y dividir las familias. Es por esto que hoy debemos tratar este tema de las tribus urbanas. Dice Gálatas capítulo 1, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó. Dios nos llama y hay miles de gentes que se encargan y miles de atractivos que se encargan de separarnos de nuestro Dios. Y dice, para seguir su evangelio, un evangelio diferente. ¿Qué puede haber, hermanos, en las tribus urbanas o en los atractivos del mundo que sea diferente a nuestro Dios? ¿Qué puede haber de diferencia? Y aquí ya los invito a que participamos. ¿Qué es lo que el mundo nos ofrece diferente a lo que Dios nos da? Adoración a otros dioses, placeres, perversión, vicios, la separación de Dios. Él quiere que estemos cerca, esas tribus nos separan de Dios. ¿Qué has notado en los jóvenes o qué notaste en tus hijos en el tiempo que estaban contigo que les llamaba la atención? ¿Qué les educabas tú y qué les educa el mundo? La obediencia, reglas, falta de responsabilidad, el temor de Dios, y la desobediencia. Y bueno, hermanos, este pasaje de Gálatas entra precisamente en esta extrañeza
de cómo tan pronto Dios nos ha llamado y nosotros somos atentos a otros evangelios, a otros mensajes. Y dice que no es que haya otro evangelio, sino que hay quien se interesa por separarnos de lo que Dios hoy nos ha dado. Y dice, más bien, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciaren otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Hay una sentencia aquí de todos aquellos que están en contra de lo que Dios ha establecido. ¿Y por qué debemos estudiar esto, hermanos? Bueno, necesitamos informar a nuestros hijos y nosotros mismos informarnos de qué son las tribus urbanas y cuáles son sus efectos. Yo no sé, hermanos, si has escuchado hablar de esos grupos denominados emos. Es un grupo de jóvenes que viven situaciones y actitudes emocionales y tienen un tipo de vestimenta. Parece ser que no le hacen daño a nadie, pero tienen ciertas reglas y ciertas restricciones para con los suyos. Hay otro tipo de grupos denominados punk, ¿sí?, que significa vago, despreciable, sucio, basura, escoria, pero que también se encargan de llamar la atención hacia nuestros jóvenes. Otro grupo de darketos, que significa oscuridad. Y yo no sé si has visto esos jóvenes que de repente andan todos de negro, pero de esos hay muchísimos, hermanos, muchísimos. Y no nos vamos a detener a ver cuántos de estos son. Lo que vamos a hacer, hermanos, es ver por qué Dios nos previene de esto y quiere que nosotros tengamos atención a estas tribus urbanas. Y bueno, ¿por qué debemos estudiar acerca de las tribus urbanas en esta escuela de formación cristiana? Bueno, quiero decirles, hermanos, que una tribu infunde a un cristiano a una separación de la comunidad que lo define. ¿Quién es al que define o qué comunidad es el que define al cristiano, hermanos? La iglesia, Cristo, la familia. Y las tribus urbanas se encargan de distorsionar esa identidad. Las tribus urbanas buscan la separación de los jóvenes cristianos de sus padres, pues enseñan la rebeldía y la poca aceptación de valores familiares. Yo no sé si tengamos en práctica, hermanos, y digo no sé, porque cada familia, cada ser somos totalmente distintos y tenemos valores familiares, pero la fe es una nada más, y nuestra creencia es una. Pero en ocasiones los valores, hermanos, nos hacen totalmente diferentes, y las familias se solidifican también a través de los valores familiares. Pero estas tribus urbanas se encargan de menospreciar esos valores familiares. Yo no sé si alguno de ustedes tenga la buena costumbre con sus hijos varones, varón el padre, de darse un beso en la mejilla. No sé, entre los propios hermanos, besarse la mejilla. Y a veces las tribus urbanas, hermanos, esto, no a veces, sino siempre, lo ven mal. Y ese hábito, ese valor familiar, irrumpe ¿con qué? Con esa aceptación de valores familiares. Yo no sé si exista realmente la comunicación entre padres e hijos, totalmente, al 100%, pero las tribus urbanas se encargan de decirle a tus jóvenes, o a los jóvenes, o a nuestros jóvenes, mejor dicho, que nuestros pensamientos son de antaño, que nuestros pensamientos están fuera de moda, que nuestros pensamientos no están actualizados, y que simplemente esos jóvenes o nuestros jóvenes viven una vida aburrida, y ellos les ofrecen otro tipo de pensamientos, una libertad equivocada, un pensamiento liberal, una falta de responsabilidad hacia las costumbres familiares, inclusive hacia la fe familiar.
Las tribus urbanas quieren reemplazar a la familia extendida. Nosotros en México tenemos una cultura, hermanos, hoy en día para el mundo, muy muy ambiciosa para el mundo. Nosotros en México todavía tenemos esa costumbre del núcleo familiar. Otros países desarrollados viven una división familiar. Hay costumbres en donde los padres a la mayoría de edad, a los hijos, agarran sus mochilas, sus belices, y aquí está mi hijito, ya hoy eres mayor de edad, felicidades, ten tu fiesta de mayor de edad, pero ya tienes que emigrar a otro lugar. Y así lo hacen, hermanos. Mientras que en México vivimos todavía en ese núcleo familiar, donde papá y mamá siguen siendo los responsables directamente de aquellos hijos ya mayores, ¿sí? Existe toda esa unión, ese respeto, donde los hijos mayores ya con los nietos vienen a casa de los abuelos y todavía existe el respeto directo a los padres. Bueno, estas tribus urbanas, hermanos, se encargan de esa separación, hay que tener mucho cuidado. En una tribu urbana se comparten ideas totalmente distintas a nuestra fe. Ideas totalmente distintas a nuestras costumbres familiares. Ideas totalmente distintas a lo que vivimos dentro del hogar. Por lo tanto, la juventud cristiana en una tribu de estas viene a sufrir una pérdida de identidad más que a gozar de un lugar de encuentro. Hoy nuestros jóvenes pueden decir, papá, mamá, no pasa nada, yo voy nada más a divertirme con ellos, a pasar un rato, voy a ir a tomar el café, voy a ir a ver una película, voy a ir a comer, no pasa nada. Pero las influencias y las ideas que ellos tienen, hermanos, son muy poderosas y alejan a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, del hogar e inclusive de las iglesias. Hay que tener mucho cuidado con estas. A veces nuestros hijos, inclusive quizás nosotros alguna vez lo vivimos, que nos llamaron la atención nuestros padres, ¿y qué fue lo que dijimos? Bueno, es que yo no hago lo que ellos hacen. Yo nada más voy y estoy con ellos. Ellos siempre me respetan lo que yo pienso. Y aprovechando que estoy con ellos, voy a evangelizar. Hermanos, con esto que les voy a mencionar, lo digo con mucho cuidado y con paréntesis. Cuando nosotros o los jóvenes se proponen a llegar a estos grupos o tribus urbanas de forma individual y argumentan que van a cambiar al compañero, al amigo, a la amiga que está con ellos invitándolos, debemos tener mucho cuidado. Estas personas tienen criterios más fuertes inclusive a veces que nuestros propios jóvenes o nuestros hijos. ¿Por qué? Porque experimentan situaciones totalmente distintas en donde no reconocen autoridad. Entonces, no permitamos, hermanos, o no nos engañemos si creemos que al ingresar a estos grupos contribuiremos a que un joven de estos grupos cambie su pensar o decida seguir a Cristo. Lo digo con mucho cuidado porque sabemos que el poder de Dios es ante todo y Él tiene el poder. Pero si no estamos preparados, nuestro hijo no está preparado, nuestros jóvenes no están preparados espiritualmente, bíblicamente y en oración y con el apoyo de la iglesia, pueden sufrir una atracción hacia estos grupos. Si es que dicen que van a evangelizar a estos grupos. En una tribu urbana, hermanos, no se comparten los mismos intereses que en la comunidad cristiana. El concepto que tienen de las cosas que los rodea es distinto, tal como lo es también el concepto que tienen acerca de Dios. Lo conocen, saben de Él, pero no le respetan ni le aceptan. Le conocen, saben de Él, pero ¿qué? No le respetan ni le aceptan. Entonces, nuestros jóvenes pueden ingresar a estos grupos
poder hablar de Cristo y los van a escuchar, pero sus artimañas y sus engaños son mayores a la que los jóvenes cristianos hoy están preparados. He escuchado a nuestro pastor decir muchas veces que nosotros necesitamos evangelizar, que nosotros somos los que debemos provocar con la ayuda de nuestro Dios y su Espíritu el que se incremente la membresía a través del Evangelio en esta iglesia y en todas las iglesias. Pero si aún nosotros como mayores no formamos esos grupos de evangelización, no estamos preparados hoy, o nos sentimos o decimos que no estamos preparados para evangelizar, imagínense a nuestros jóvenes. Estos grupos aceptan que hay un Dios, pero no le creen, y menos aceptan u obedecen sus mandamientos divinos, ya que muchas de las personas que se inician en una tribu urbana tienden a meterse en ritos satánicos o asuntos del ocultismo. Y los podemos ver, hermanos, se los comento, de forma secular, en las preparatorias, en las universidades. Estos grupos existen y están capacitados intelectualmente, pero tienen un alejamiento, una separación de Dios tremenda. Pero bueno, nosotros debemos como padres cristianos estar muy atentos con los ojos abiertos para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. 2 Corintios 2:11 versa esto. Y en 1 de Pedro, que veíamos la semana pasada, 5:8, leíamos: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y hace 8 días veíamos cuáles eran los posibles aspectos en los que Satanás puede acercarse a nuestras familias. Y bueno, estas tribus urbanas, hermanos, es algo muy muy cercano a nuestras familias. Inclusive son los compañeros, son los amigos quizás de nuestros hijos, e ingresan a nuestro hogar. ¿Con quién habla nuestro hijo? ¿Con quién habla nuestra hija? Hay un instrumento hoy nuevo que permite muchísima la comunicación, está muy de moda, son las redes sociales. Y ahí descubrimos que los jóvenes tienen un acceso y una libertad total a la comunicación. ¿Con quién, hermanos? No sabemos, ni ellos mismos saben con quién están hablando. Un instrumento de comunicación, pero que es utilizado de forma negativa por nuestro enemigo, ¿sí? Y que hoy en día hemos visto por la televisión, por las noticias, que hay muchos chicos, muchas chicas atraídos a través de estas redes sociales, ya sea en busca de trabajo, ya sea en busca de amistad, ya sea en busca de amor, compañerismo, pero son artimañas los cuales los lleva ¿a qué? A caer en las garras de Satanás. ¿Por qué nuestros hijos o nuestros jóvenes podrían buscar el incorporarse a estas tribus urbanas? ¿No han tenido un encuentro con el Señor? Muy bien. Porque los padres no hemos cimentado la fe en ellos, nuestra fe cristiana. Muy bien. No hay comunicación entre padres e hijos. Muy bien. La curiosidad, bastante, la curiosidad. A veces es nada más la simple curiosidad, que es lo que hay detrás del telón. Y aún así le pongamos un letrero: no rebasar, no abrir el telón. ¿Qué es lo que provoca ese letrero? Más tentación, ¿verdad? Voy a ver qué es lo que hay detrás del telón. Pero bueno, nuestros hijos y nuestros jóvenes deben estar fortalecidos y preparados con estas estrategias para que no caigan en el engaño.
En ocasiones a mis alumnos les pregunto que si ellos tienen un tiempo de comunicación con sus padres, y lamentablemente la comunicación entre padres e hijos hoy casi no existe, ¿verdad? Hoy casi no existe. Es muy difícil, hermanos, una comunicación. Y no estamos exentos de tener esa comunicación con nuestros hijos. ¿Por qué? Nos gana el tiempo de trabajo, nos gana el cansancio, nos ganan las preocupaciones que tenemos por qué es lo que debemos hacer, qué es lo que está pendiente en el hogar, qué cuentas debo pagar, pero debemos poner atención en esto. Un efecto, hermanos, muy dañino, muy malo de estas tribus hacia la juventud cristiana es la distorsión de los propósitos comunitarios. La distorsión de los propósitos comunitarios. Y hoy nuestra sociedad se rige por comunidades, y hay diferentes organizaciones, diferentes actividades. Bueno, los propósitos de la comunidad cristiana a la que pertenecemos no son los intereses que apropia una tribu urbana. Una tribu urbana jamás tomará en cuenta los intereses de una comunidad cristiana. Hermanos, como comunidad cristiana, como iglesia, ¿cuáles son nuestros intereses? ¿Perdón? Glorificar a Dios, nuestra salvación, hermana. Predicar a Jesucristo como nuestro Salvador. ¿Otro interés de nuestra iglesia? Los intereses de Cristo. ¿Y cuáles son los intereses de Cristo? Obediencia, glorificar, gratitud, alabanza. Y yo no recuerdo si les decía hace 8 días, en ocasiones las familias seculares nos dicen, ¿qué tanto haces el domingo en la iglesia? ¿Qué tanto hacemos el domingo en la iglesia, hermanos? ¿Sí? Aprender valores, muy bien. ¿Qué más hacemos en la iglesia, hermanos? Qué interesante entrar en comunión con los santos. ¿Cuáles santos, hermano? Los hermanos en Cristo. ¿Sí? ¿Y qué es lo que tenemos en comunión? El amor a Dios. Cuando nuestras relaciones van creciendo y se fortalecen, ¿qué pasa con nosotros, hermanos? Hay una preocupación mutua, hay un interés. ¿Qué más hay? ¿Hay qué? Regocijo. Se extraña a los hermanos cuando no venimos o no vienen. Hay una administración de la palabra. Hay amor. De repente compartimos nuestras experiencias entre la semana y hay un hermano, una hermana que nos escucha, que nos alienta y nos da bendición en el Señor. Esas situaciones, hermanos, esos propósitos de nuestra comunidad cristiana, las tribus urbanas no las acostumbran. Las tribus urbanas surgen en un movimiento de rebeldía, primeramente, hacia el hogar, porque es de jóvenes e hijos incomprendidos. Jóvenes e hijos que entraron en rebeldía y que no han sido escuchados en sus hogares y que buscan en las amistades respuestas rápidas, respuestas inmediatas que no sustenten una responsabilidad. ¿Cómo cuáles? Dinero fácil, atractivos demasiados interesantes o demasiados satisfactorios, pero ¿cómo qué? ¿Qué es lo que a estos jóvenes les satisface? El libertinaje, ¿perdón? Las drogas, que no haya reglas,
no hay a quien me dirija, no hay a quien obedecerle. Y yo quiero hacer lo que yo quiera. Y entonces, estos males de estas tribus urbanas, hermanos, lo primero que hacen es distorsionar que papá tiene autoridad sobre mí. Papá no tiene ninguna autoridad sobre ti y estás batallando porque quieres. Salte de tu casa. No le hagas caso. Así es. Sí, hermana, nada más que hay de maestros a maestros. Lamentablemente, ¿eh? Hay un grupo de esos que menciona hermana. Sí, esos grupos que menciona hermana realmente son de choque, son grupos que han aprovechado una oportunidad y lamentablemente pues también hay autoridades que se lo permiten, ¿verdad? Hay toda una maquinación para que la máquina funcione y todos puedan tener un beneficio de sus intereses personales. Daniel. Muy bien. Precisamente las tribus urbanas es lo que hacen. Ellos establecen sus propios límites, sus propios principios, sus propias expectativas y su propio rol, ajeno a la familia y a toda responsabilidad. En el quehacer comunitario, una tribu urbana confunde los principios de la convivencia, incluso los distorsiona en comparación con los principios de convivencia de la comunidad cristiana, incluso de los propósitos y principios de ¿qué? De convivencia. Si ellos se reúnen como tribus urbanas para convivir, realmente lo hacen para distorsionar y provocar efectos secundarios a la familia, a la sociedad y la nación. Y hoy, créanme, lo están logrando en el mundo entero. No nada más en la familia, no nada más en la sociedad, sino en las naciones. Y hoy hay grupos grandísimos de estas tribus urbanas en el mundo que están distorsionando estos principios.
las redes de comunicación. Así es. Y a veces nosotros, hermanos, adelgazamos la responsabilidad y decimos que pues, es relativo. Pues déjalo que hable así, es la moda, está chavo. Se le va a pasar. ¿Perdón? En ocasiones ni se les entiende. No sé si han visto cómo han tergiversado la escritura, por ejemplo. El abecedario lo han hecho totalmente distinto. ¿Sí? Una situación de comunicación totalmente distinta a los roles familiares, a las costumbres familiares. ¿Sí? Muy bien, otro problema y muy delicado que hacen estas tribus urbanas, hermanos, es la separación de los jóvenes cristianos de Dios. Son muy hábiles para alejarlos de la presencia de Dios. Una de las más grandes preocupaciones es que la comunidad cristiana es lugar de encuentro y comunicación con Dios. Y las tribus urbanas distorsionan los elementos distintivos de la comunidad cristiana. Si nosotros aquí predicamos el amor y el perdón, las comunidades cristianas es todo lo contrario. Lo hacen en solidaridad entre ellos y se aceptan entre ellos, pero maquinan ir en contra de la autoridad, llámese padre, llámese maestro, llámese gobierno, llámese iglesia. No sé si me estoy explicando. Entre ellos son solidarios, ¿para qué? Para separarte de estos roles y estas prioridades de las comunidades que queremos esto siga bien. Las tribus urbanas son una separación y pérdida de comunión con Dios. Pérdida de la comunión con Dios. Hermano, en alguna ocasión, no sé, si viste a tus hijos o a los jóvenes de la iglesia tener una moda, un pantalón rasgado, una blusa rasgada, un pantalón a media cintura, playeras sueltas, zapatos sueltos, ropa suelta, pelo largo, una pañoleta, unos piercing, unos aretes, unos tatuajes. ¡Ay, qué bonito se ve el niño! Déjalo. Cuidado, hermano. Cuidado. Esas son precisamente las tribus urbanas. De agua, ¿verdad? Muy bien. Hermanos, si una tribu urbana no está dentro de los límites de una comunidad cristiana, si una tribu urbana no está dentro de una comunidad cristiana respetando sus intereses como cristianos, esa tribu urbana está en contra de esta comunidad cristiana. Y si está en contra de ella, no es por ella misma, por esa comunidad, sino son las atracciones del mundo que hacen que las tribus urbanas existan. Las atracciones del mundo, el pecado, hermanos. Pero ellos buscan opacar la luz del precioso evangelio verdadero. Y eso es lo que nosotros, hermanos, debemos cuidar, proteger. Todo lo que esté en contra, de nuestros principios, de nuestra fe, está en contra de nuestro Dios. En ocasiones nuestros jóvenes, insisto mucho en esto, porque lo vemos en los jóvenes de la iglesia, no de esta iglesia, en general, hermanos,
también tomamos modas. También tomamos modas. Habrá jóvenes de iglesia que tengan una separación de nuestro Dios. Y a veces no es por estas tribus urbanas, hermanos, pero sí hay un peligro latente. ¿Y qué necesidad tiene ese joven de pisar fondo? Entonces nosotros debemos, hermanos, compartir con ellos, apoyarles y ver en qué es lo que se están equivocando y tratar de ayudarles. El joven cristiano no existe como un renegado de la causa evangélica, sino como defensor de su evangelio y propagador de la comunidad creyente. Juan escribió y afirmó: os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Os ha escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al enemigo. Primera de Juan 2, 13 y 14. Dios es muy directo con su pueblo. Dios le habla al niño, le habla al adolescente, al adulto, a la mujer, al hombre, pero igual le habla directamente al joven. Y dice: os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Y en el versículo de inicio decíamos: ¿por qué te alejas si acabas de aceptar el llamado? Venciste al enemigo y tan pronto escuchas otro evangelio diferente a este y te acercas a ellos. Son las tentaciones, hermanos. Y todo creyente, todo cristiano, ¿está qué? Acechado por el enemigo. Digámosle a nuestros jóvenes, hermanos, que no dejen de congregarse con la comunidad cristiana, la cual les da identidad. ¿Qué significa esto, hermanos? Que tengamos identidad. Pertenecer a algo. Ser alguien. ¿Cuál es la imagen de los cristianos, hermanos? ¿Cómo se forja y cómo se moldea a la persona la imagen cristiana? Parecernos al Señor. Pero ¿cómo se forja? ¿Cómo se moldea esa imagen cristiana? En la comunión con Dios. Con el manual que es la Biblia, dice nuestro hermano Ríos. Instruyéndolos desde niños. ¿De qué otra forma podemos nosotros forjar ese carácter y esa personalidad de nuestros hijos, de nuestros jóvenes? Con nuestro testimonio, orar con ellos, día a día agradeciendo al Señor. Y vean ustedes, hermanos, cómo a veces nuestros jóvenes, o al menos los jóvenes allá afuera, hermanos, en la preparatoria, les hablamos de que se porten bien o que tengan una conducta diferente o que vean el día diferente, está soleado, está nublado, que lo vean diferente, y lo primero que nos dicen es: ¿qué tiene de diferente? Todo está igual. ¿Por qué esa respuesta, hermanos? ¿Por qué? Porque sus corazones están vacíos, porque sus corazones no reconocen al Creador, porque sus corazones no ven el poder y la bendición que tienen ellos como criaturas del Señor. ¿Hasta cuándo? Como criaturas del Señor, ¿hasta cuándo? Hasta que Dios hable a sus corazones, dejarán de ser criaturas y pasarán a ser ¿qué? Hijos de Dios. Y de eso, ¿quién se encarga? El Espíritu Santo, a través de ciertos instrumentos. ¿Cuáles? La palabra, la predicación, un hermano en Cristo, un amigo, un adulto, ¿sí? Alguien que les predique, alguien que les hable, alguien que les diga que hay esperanza, alguien que comparta la fe con ellos. Y eso es
los propósitos de una comunidad cristiana como la que hoy nos desarrollamos. Entonces, digamos a nuestros jóvenes que no dejen de congregarse. Cristo, desde la eternidad, ha dado bendición en los lugares celestiales. Pablo declaró: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Cualquier lugar donde estemos, hermanos, hay una promesa de bendición. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nada más recordarla. Juan dijo: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser, a las criaturas también, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Allá afuera, hermanos, hay muchísima gente necesitada, jóvenes, adultos, que requieren que se les predique. Y si ellos creen, si ellos les aceptan a Jesucristo, serán ¿qué? Hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. O sea que existimos aquí no por nuestros padres, ni por un capricho de la vida, sino por voluntad de Dios. Y eso, hermanos, debe ser el Evangelio, debe ser la palabra que debemos llevar a estas personas. Que si están tratando de incursionar en nuestros hogares, bueno, prediquemos el Evangelio, pero tengamos cuidado con nuestros hijos. Que ellos tengan el suficiente carácter de poder rechazar con autoridad ese tipo de invitaciones. Si las aceptan, hermanos, es porque algo está faltando en ellos. Necesitamos fortalecer su fe. Hermanos, quiero terminar este estudio con el pasaje de Efesios, capítulo 1, del versículo 4 al 14, y lo leeré de forma continua. Les pido nada más de favor que me escuchen y con esto terminamos. Efesios capítulo 1, del 4 al 14. Y aquí, hermanos, vamos a llevárnoslo como tarea para encontrar cuáles son las enseñanzas que tiene Dios para nosotros. Efesios capítulo 1, del versículo 4 al 14. Y dice la palabra de Dios: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hay un propósito, el cual nosotros debemos cumplir. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Que seamos qué? ¿Perdón? Muy bien. Del versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Para alabanza. 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. En quien tenemos ¿qué? Redención de pecados. Nuestro ayer, por la gracia de nuestro Dios, ya no cuenta. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él mismo tuvimos herencia,
habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Vivimos por su voluntad y porque hay un propósito en Dios para nosotros, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Un propósito para nuestras vidas, alabanza a nuestro Rey y Señor. Que Dios te bendiga, hermanos. El próximo tema, hermanos, próximo domingo, si Dios lo permite, el tema es: mi hijo se identifica más con alguna tribu urbana que con los cristianos. ¿Por qué? Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque eres con nosotros. Te pedimos, Señor, que nos dé la fortaleza, la sabiduría de dirigir a nuestros hijos, de dirigir a nuestros jóvenes, pero sobre todo, Señor, de permitir que nuestras vidas sean dirigidas por tu Santo Espíritu. Ven, Padre Santo, quédate con nosotros y fortalece nuestros hogares. Bendice a nuestras parejas y permite, Señor, que podamos crecer juntos como familia para siempre, Señor, darte la gloria y la honra que solo tú mereces. Ven, Señor, quédate con nosotros. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Dios les bendice.
Sí, bueno, sí.